especialista en estar bien. Y, a ver, la misión de este análisis de hoy es descubrir cómo dejar de perseguir el bienestar como si fuera un concepto abstracto. Claro, como algo etéreo y místico que aparece por arte de magia, si hay suerte. Justo. Y empezar a gestionarlo como una competencia técnica de altísima precisión. Es, sinceramente, un atajo brillante para cualquiera que busque claridad mental en medio del caos del día a día. Totalmente. Y hay una metáfora central en el texto que me parece increíble. Propone pasar de ser un simple pasajero de la biología humana, alguien que, pues eso, simplemente reacciona a los baches del camino, a convertirse en el verdadero administrador de sistemas de esa misma biología. Lo fascinante aquí es que el texto propone un cambio de paradigma radical. Históricamente, y sobre todo en la cultura popular, se ha tratado el bienestar emocional y físico como algo que se encuentra, Ya, como que se busca en un retiro espiritual. efectivamente, o que depende enteramente de las circunstancias externas. Sin embargo, lo que se plantea en este documento es que el bienestar se construye, se calibra y se mantiene utilizando datos empíricos. O sea, es un enfoque puramente de ingeniería aplicado a la experiencia humana. Claro. Es como pensar en un administrador de sistemas informáticos. Exacto. No se sienta frente a la pantalla a cruzar los dedos esperando que un servidor funcione por milagro. Para nada. Lo monitorea, analiza los datos, ajusta los parámetros y aplica parches cuando hay vulnerabilidades. Esa es exactamente la actitud proactiva y técnica que se requiere para la propia salud física y mental. Vale, pues vamos a desgranar esto porque hay mucha tela que cortar y no quiero que nos dejemos nada en el tintero. El documento divide este enfoque de ingeniería en varias áreas operativas. La primera es la que llama la base del sistema, Es decir, la gestión de la infraestructura biológica pura y dura. básicamente. Argumenta que no se trata de intentar sentirse con energía usando frases motivacionales, sino de gestionar los recursos bioquímicos reales que producen esa energía. Y aquí entra un concepto que me ha dejado pensando, que es la arquitectura del sueño y su relación con algo llamado el sistema linfático. Sí. A ver, sabemos que dormir es importante, pero el texto lo eleva a un nivel mecánico casi asombroso. ¿Cómo funciona exactamente esta limpieza nocturna? Es un mecanismo fisiológico espectacular, de verdad. La arquitectura del sueño es el cimiento de todo este edificio del bienestar. El documento es muy estricto al especificar que no basta con estar en la cama 8 horas con los ojos cerrados. Claro, no es solo apagar la luz. No, no. Se requiere un monitoreo real de las fases de sueño, especialmente el sueño profundo. El sueño profundo es crítico porque es el único momento en el que el sistema linfático del cerebro entra en su fase de máxima actividad. Vale. Para que nos hagamos una idea visual, durante esa fase de sueño profundo, las células del cerebro literalmente se encogen un poco. Al encogerse, abren espacio para permitir que el líquido cefalorraquídeo fluya a presión y, digamos, barra los metabolitos. Que son como la basura celular, ¿no? Eso es. Son las proteínas y desechos tóxicos que el cerebro ha ido acumulando durante el trabajo cognitivo del día. O sea, es decir, que es como si un equipo de limpieza nocturno entrara a las oficinas del cerebro a baldear el suelo, pero solo tienen permiso para entrar si las luces están completamente apagadas. Esa es la analogía perfecta. Y si hay interrupciones o falta ese sueño profundo, el equipo no limpia. Si falta ese sueño profundo, la limpieza mecánica simplemente se bloquea. El resultado de esa acumulación física de toxinas es lo que comúnmente se experimenta al día siguiente como niebla mental. Esa falta de concentración o irritabilidad. Efectivamente, sin esa limpieza de hardware, el cerebro simplemente no puede procesar información de forma eficiente, por mucha voluntad que se le ponga. ¡Qué barbaridad! Y hablando de procesar información, fíjate en esto porque es un auténtico momento ajá en el texto. Relacionado con el hardware biológico, se mencionaba la homeostasis glucémica. Un tema fundamental. El documento señala que a menudo, cuando hay caídas hipoglucémicas reactivas, el clásico bajón de azúcar brutal tras haber comido algo ultraprocesado, el cerebro entra en pánico. Totalmente. En pánico. Y lo curioso es que interpreta esa señal fisiológica de alarma erróneamente, traduciéndola como ansiedad severa o incluso tristeza profunda. Es un alivio enorme descubrir esto, Desde luego que sí. porque nos damos cuenta de que muchas veces esa crisis existencial que ataca a las 6 de la tarde
no significa que la vida carece de sentido o que todo sea un desastre. Simplemente el cuerpo está pidiendo a gritos algo más nutritivo que un bollo industrial. Claro, Es un problema técnico, no filosófico. es una distinción vital y enormemente liberadora. Cuando se asume el rol de técnico administrador, se logra desvincular la identidad personal de las reacciones de la biología. Ya no es «soy una persona ansiosa», sino «mi sistema está experimentando una caída de glucosa». Mucho más pragmático. Y además de los nutrientes, el texto aborda otro pilar del hardware, que es la capacidad de regulación autonómica. Un buen administrador del sistema debe saber cómo enfriar la máquina cuando se sobrecalienta. Aquí entra el conocimiento aplicado del nervio vago. ¿Vale? El famoso nervio vago. Exacto. Al exponer el cuerpo al frío, la termogénesis, o al realizar patrones de respiración diafragmática muy específicos, el sistema sufre un pequeño shock controlado. Este estímulo obliga al nervio vago a actuar como un freno de emergencia parasimpático, reseteando el estado de alerta cuando el estrés del sistema nervioso simpático está descontrolado. Suena muy bien sobre el papel, pero imaginemos un día caótico de oficina. Supongo que la idea no es meterse en una bañera de hielo en medio de una reunión, No, desde luego que no. sino entender que existen palancas biológicas reales que se pueden accionar para bajar las revoluciones. Como por ejemplo lo que menciona el texto sobre anclar el reloj biológico. Salir a recibir luz solar directa en la primera hora tras el despertar. Eso es clave. Es pura lógica mecánica para optimizar la ventana de secreción de cortisol por la mañana y garantizar que la melatonina aparezca por la noche. Exacto. Son intervenciones mecánicas, no psicológicas, que preparan el terreno. Y una vez que la máquina interna está calibrada, el enfoque debe ampliarse. Claro, es que si no reparamos la máquina por dentro, da igual lo que hagamos. Pero supongo que el entorno en el que opera esa máquina también influirá, ¿no? Totalmente. Porque el texto nos lleva directamente hacia afuera, a lo que llama la ingeniería de entornos y la optimización sensorial. Argumenta que el bienestar es, en gran medida, una respuesta refleja al entorno físico. Si conectamos esto con la perspectiva general, nos daremos cuenta de un fenómeno muy silencioso pero altamente destructivo, que es el ruido de fondo. Un especialista en estar bien reconoce que un nivel constante de decibelios, una iluminación fluorescente parpadeante o una temperatura inadecuada. O el simple desorden visual en una mesa de trabajo. Exacto. Todo eso actúa como estresores crónicos. Este ruido silencioso eleva los niveles basales de cortisol sin que la conciencia llegue a registrarlo explícitamente. El cerebro está procesando constantemente ese entorno y gastando una cantidad ingente de energía vital simplemente en ignorarlo. Menudo sumidero de energía. Ya te digo. Por eso el texto propone lo que llama la arquitectura de la decisión. Me encanta este concepto. Básicamente consiste en crear un entorno de fricción cero en el día a día. Si se requiere usar la fuerza de voluntad para hacer algo positivo, es que el entorno está mal diseñado desde el principio. Efectivamente. Si el objetivo es hidratarse, la jarra de agua debe estar ya sobre la mesa de trabajo. Si el objetivo es hacer ejercicio por la mañana, las zapatillas deben estar bloqueando la puerta de la habitación. Eso es. Se trata de eliminar el enorme esfuerzo mental que supone tomar decisiones constantes. Y esto enlaza perfectamente con otra idea brillante del documento para proteger el software mental. Tratar la información negativa o irrelevante como si fuera literalmente un malware. Es una analogía técnica impecable. Consumir información irrelevante o un exceso de noticias sensacionalistas es exactamente como instalar un programa malicioso que opera en segundo plano. Ese malware consume la memoria RAM del cerebro de forma invisible, agota los recursos de procesamiento y genera estados de ansiedad latente. Claro, ralentiza todo el sistema. Y en esta misma línea de protección de la memoria RAM, el documento advierte sobre el peligro extremo de la multitarea, que es el gran mito de la productividad moderna. La multitarea. Técnicamente, la multitarea no existe. Lo que hay es un cambio de atención rapidísimo. Y cada vez que se cambia de una tarea a otra, se genera un residuo de atención. Un residuo de atención. A ver, es decir, como tener 20 pestañas del navegador abiertas y que el ordenador empiece a hacer ruido con el ventilador porque no da para más. Tal cual. Una parte del cerebro sigue procesando el correo electrónico anterior, mientras intenta redactar un informe nuevo o mantener una conversación. Ese residuo impide por completo alcanzar lo que se conoce como estado de flujo. El trabajo profundo. Eso es, el trabajo profundo donde realmente reside la satisfacción y el rendimiento óptimo. Hay una parte del texto que me ha dejado pensando sobre esto.
Para evitar que el procesador colapse por esas pestañas abiertas, sugiere el vaciado de bucles abiertos. Ah, sí. ¿Cómo se vacía exactamente un bucle mental en la práctica? Según entiendo, propone utilizar sistemas de captura externos, como libretas, agendas o bases de datos digitales, para no retener absolutamente ningún recordatorio en la memoria de trabajo. Exacto. Vaciar la memoria temporal. Resulta que el cerebro humano solo siente paz real cuando sabe, con total certeza, que la información importante está depositada de forma segura fuera de su propia circuitería. Es, literalmente, mover los archivos pesados a un disco duro externo para que el ordenador central vuelva a ir rápido. Y una vez que el entorno físico y la economía de la atención están optimizados y blindados, el especialista dirige su mirada de nuevo hacia el interior. Llegamos a la fase de auditoría y etiquetado de datos internos. Esta parte es fascinante. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes del texto. Los sentimientos y las emociones dejan de ser vistos como verdades inmutables o sentencias sobre la realidad y pasan a ser leídos como simples luces en el panel de control. Son meros indicadores de estado del sistema. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto introduce el etiquetado afectivo de alta fidelidad. Imaginemos la situación clásica del antes y el después de aplicar este método. A ver. Antes, ante un día complicado o un correo electrónico un poco tenso, la reacción podría ser una queja vaga y abrumadora del tipo «me siento fatal, mi vida laboral es un desastre, no valgo para esto». Hay un victimismo emocional enorme. Claro. Sin embargo, el especialista, con este nuevo enfoque, hace un diagnóstico técnico y ultra preciso. En lugar del drama, diagnostica. Vamos a ver, mi sistema está bajo en glucosa porque son las 2 de la tarde y no he comido, llevo 3 horas expuesto a estímulos auditivos altos y hay un déficit temporal de contacto social positivo. Es un cambio de perspectiva radical. Es profundamente liberador. Quita todo el peso existencial y lo convierte en un listado de tareas técnicas y manejables a resolver. Esa capacidad de diagnóstico es la base de la neutralidad ante el pensamiento, que es un principio fundamental que desarrolla el texto. Desde una visión calmada, clínica y casi desapegada, el documento explica que un pensamiento intrusivo o negativo es, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente un disparo neuronal aleatorio. Un fallo en la matriz. Exacto, un fallo eléctrico. No es una orden de acción, no define la moralidad ni la identidad de nadie, ni tiene por qué dictar el comportamiento futuro. Es simplemente un dato más circulando en el sistema, producto del cansancio o del entorno. ¡Qué interesante! Junto a esta neutralidad, el especialista realiza un análisis de resonancia de forma constante. Se trata de evaluar las interacciones sociales, las reuniones, las aficiones, catalogando de manera totalmente objetiva cuáles de esas dinámicas generan una ganancia neta de energía y cuáles actúan como auténticos vampiros de recursos. Es una contabilidad energética pura y dura. Es una contabilidad vital. Si se identifica que ciertas dinámicas siempre dejan la batería al 1%, lo técnico es cortar esa fuga. Y esto nos lleva al concepto que, sinceramente, es el más llamativo y curioso de todo el documento. Un término que parece inventado, pero que, una vez se entiende, tiene todo el sentido del mundo. El prouniplacer. El prouniplacer. Entonces, a ver, ¿qué significa exactamente todo esto del prouniplacer y por qué le da tanta importancia? El término prouniplacer se define en el texto como la capacidad de orientar el pensamiento, la atención y la acción hacia aquello que genera un placer sostenible, regulado y funcional. Es vital aclarar aquí un punto crítico. Dime. En este contexto de ingeniería del bienestar, el placer no se entiende en absoluto como un hedonismo irresponsable, ni como una vía de escape, ni como un lujo reservado para el fin de semana. Al contrario, el placer se trata como una variable de optimización. Es decir, es operativo. Es un recurso operativo completamente esencial para que la maquinaria funcione. Cuando el hardware biológico experimenta placer genuino, significa que hay una alineación correcta y coherente entre la biología, el entorno y el propósito de las acciones. En ese estado de disfrute, el sistema opera con muchísima menos fricción, se desgasta menos, aumenta la creatividad y se regula emocionalmente de forma natural. Claro, el sistema deja de luchar contra sí mismo, lo cual ahorra muchísima energía. Pero el texto hace una distinción muy rigurosa que me parece clave para no caer en trampas. Sí, la división de placeres. Exacto.
No todos los placeres valen para optimizar el sistema. Se divide claramente entre placer parasitario y placer sostenible. Y si lo pensamos bien, el placer parasitario es el típico parche rápido. El de la dopamina fácil. Justo, ofrece un alivio inmediato, una dopamina barata muy rápida, pero deteriora el sistema a medio o largo plazo. Es el chute de azúcar industrial o el pasar 2 horas haciendo scroll infinito en redes sociales en el sofá. Da una sensación de confort momentáneo, adormece, pero al levantarse del sofá el sistema está completamente drenado, la postura destrozada y la mente más ansiosa. Exactamente. Frente a ese placer parasitario que consume recursos sin aportar nada a cambio, el especialista busca maximizar el placer sostenible. Este tipo de placer es el que amplía las capacidades operativas del sistema, lo regula y mejora la calidad de la experiencia a largo plazo sin efectos secundarios tóxicos. ¿Vale? El texto habla específicamente del prouniplacer técnico. Esto implica entrenar la atención de forma deliberada para buscar y saborear microplaceres constructivos en el día a día. Estamos hablando de encontrar placer real en la claridad de un espacio de trabajo ordenado, en cultivar el sentido del humor ante un imprevisto o en la simple contemplación de la belleza de un paisaje o de una buena pieza musical. ¡Qué maravilla! Implica auditar y sustituir conscientemente los patrones mentales o hábitos que drenan energía por alternativas que sean funcionales y placenteras al mismo tiempo. Y esto enlaza de forma preciosa con la última parte de esa sección que trata sobre la coherencia de valores y la exposición al placer estético. El texto menciona que cuando las acciones que se realizan diariamente no están alineadas con los valores personales profundos, se genera un ruido cognitivo de fondo que es absolutamente devastador para el sistema. Claro. Es como tener los engranajes girando fuera de sincronía, rozando unos con otros. Además, destaca algo que me fascina. Recuerda que el cerebro humano, por su propio diseño evolutivo, se optimiza y se calma ante la armonía y el arte. La belleza de un entorno, de la naturaleza o del arte, no es un adorno superficial o una frivolidad, No, en absoluto. es un requerimiento técnico real para un rendimiento óptimo. Un entorno feo o caótico genera fricción. Un entorno estéticamente agradable facilita el flujo. Así es, la estética tiene una función biológica reguladora. Ahora bien, para que todas estas piezas, el hardware biológico, el entorno sin fricción, la atención limpia y la gestión del placer, funcionen de forma orquestada a lo largo del tiempo, no basta con configurarlo todo un domingo y olvidarse. Un sistema complejo requiere microgestión diaria. Por supuesto. El documento insiste en que, para sostener este nivel operativo y no volver a caer en el modo pasajero, se deben realizar intervenciones constantes, lo que llama microajustes de estado. Claro, porque nadie tiene tiempo de parar 3 horas al día a meditar en medio de la vorágine. Para ir aterrizando toda esta teoría en la práctica del mundo real, los microajustes de estado son pequeñas pausas casi invisibles. Hablamos de intervenciones que duran entre 30 y 90 segundos. Muy breves. Pueden ser unos estiramientos rápidos del cuello tras leer un informe, asomarse a la ventana para recibir luz natural directa 1 minuto o hacer un par de ciclos de respiración coherente antes de contestar una llamada difícil. Es algo que cualquier persona puede incorporar de inmediato sin desestabilizar para nada su agenda diaria. Esto plantea una cuestión importante que el texto aborda bajo el concepto de rituales de transición. En el ritmo de vida moderno, se suele pasar de una tarea a otra con demasiada brusquedad. Totalmente. Imaginemos terminar una videollamada de trabajo tremendamente estresante y un segundo después salir al salón a cenar con la familia. O pasar de estar lidiando con el tráfico caótico de la calle a entrar directamente en el hogar. El texto advierte que si no se diseñan pequeñas rutinas o rituales que actúen como puente entre estas actividades, se produce una peligrosa acumulación de tensión residual. Se arrastra todo. El sistema arrastra la carga cognitiva y emocional de la tarea anterior hacia la nueva situación. Crear un pequeño ritual, como lavarse las manos, cambiarse de ropa o simplemente tomar un vaso de agua en silencio durante 2 minutos, marca un cierre psicológico. Permite reiniciar el sistema en limpio para el siguiente proceso. Es, volviendo a la informática, como vaciar la memoria caché o la papelera de reciclaje entre tarea y tarea para que el ordenador no se quede colgado. Y, por supuesto, para que todo este gran engranaje vital no se oxide con el paso de los meses, el documento subraya la necesidad innegociable de una revisión periódica. Un verdadero administrador de sistemas no revisa los registros del servidor solo cuando éste ya se ha caído y está echando humo. Sería un poco tarde. Bastante. Se habla de establecer autoauditorías regulares, momentos semanales o mensuales, donde se mide objetivamente la energía disponible.
Se evalúa con sinceridad la calidad del sueño, se monitoriza el nivel de ruido mental y se comprueba si los límites establecidos frente a la carga social están funcionando o si están siendo sobrepasados por compromisos innecesarios. Esa gestión de la carga social es absolutamente vital hoy en día. Proteger el bienestar técnico implica establecer barreras perimetrales muy claras para que no entren al sistema demandas externas, favores u urgencias ajenas que superen la propia capacidad de procesamiento. Y es precisamente todo este monitoreo constante y preventivo lo que garantiza que el equilibrio del sistema no se pierda lentamente por un desgaste acumulativo e invisible. Llegando al final de este extenso y fascinante recorrido, el resumen de esta transformación propuesta por el texto es verdaderamente poderoso. Se trata, en esencia, de abandonar por completo el rol pasivo y reactivo. Eso es. Dejar de ser una víctima constante de las circunstancias genéticas, de los imprevistos ambientales o de los vaivenes emocionales para ponerse firmemente al mando de la nave. Convertirse en ese técnico experto, el administrador de sistemas compasivo pero firme de la propia biología, que, basándose en la observación empírica de sus datos, la regulación arquitectónica de su entorno y la gestión inteligente y sostenible del placer, calibra y ajusta a la maravillosa máquina humana diariamente para que funcione no solo sin dolor, sino al máximo de su potencial y disfrute. Y, sin embargo, contemplando todo este exhaustivo y brillante modelo, surge una reflexión final muy interesante que va un poco más allá. Si el objetivo último es convertirse en el administrador de sistemas perfecto y diligente de la propia biología, cabe preguntarse si llega en algún momento el punto en que el administrador finalmente puede apartar las manos del teclado, recostarse en la silla y simplemente disfrutar del paisaje sin analizar nada. ¡Qué gran pregunta! ¿O es posible que el trabajo de optimizar, auditar y parchear constantemente el propio sistema se convierta, irónicamente, en un bucle abierto que nunca termina? Es una incógnita profunda sobre la delgada línea que separa el control absoluto de la verdadera entrega. Una pregunta tremenda para dejar resonando en el aire y que cada mente curiosa explore y responda por su cuenta. Hasta aquí llega nuestro análisis detallado de hoy sobre cómo convertir el bienestar en una auténtica ciencia precisa. Ha sido un verdadero placer desgranar toda esta información técnica y darle forma. Nos despedimos hasta la próxima exploración a fondo. Un saludo y hasta pronto.